El aire en Madrid, incluso en pleno otoño, podía ser traicionero. Una mañana templada, la siguiente un mordisco helado que se colaba bajo el cuello de la camisa. Marcos, un historiador con una predilección por los rincones olvidados de la historia, no se inmutaba por el capricho del clima. Su mente, un laberinto de fechas, nombres y leyendas, estaba siempre ocupada, y últimamente una obsesión particular había echado raíces profundas. Era la historia del Palacio de Linares, en la Plaza de Cibeles, un edificio que, a pesar de su imponente belleza y su fachada neobarroca, siempre había susurrado fábulas oscuras en los oídos de la ciudad. Fábulas que, hasta hace poco, Marcos había descartado como meros cuentos para turistas. Su interés no era el consabido relato de fantasmas que los guías turísticos recitaban con teatralidad. Marcos buscaba algo más, algo tangible, un eco de la verdad detrás del mito. Los archivos del palacio, ahora la sede de la Casa de América, eran un pozo de documentos coloniales, correspondencia de ultramar y legajos polvorientos. Había obtenido un permiso especial para bucear en sus profundidades, una tarea que pocos historiadores se molestaban en emprender, prefiriendo las historias ya masticadas. Pero Marcos tenía una intuición, una punzada persistente, que le decía que el Palacio de Linares guardaba más que solo los secretos de sus últimos marqueses. Fue en una tarde gris, mientras la luz del sol se escurría por los altos ventanales del archivo, tiñendo el polvo en suspensión de un oro moribundo, cuando la primera grieta apareció en su escepticismo. Estaba revisando unos viejos planos de la construcción original, documentos apenas legibles, con caligrafía apretada y notas marginales en latín. Su dedo trazó una línea tenue, una pared interior que no parecía coincidir con las estructuras actuales, un pequeño espacio, un hueco que no tenía una función aparente. Al pie del plano, una glosa ilegible, pero con una palabra que se destacaba como una cicatriz. Raimundito, la letra, desordenada y apresurada, parecía haber sido escrita con prisa, con miedo. Una punzada de frío le recorrió la espalda, inusual para la temperatura de la sala. Dejó el plano, frotándose los brazos. Se dijo a sí mismo que era el cansancio, las horas sin comer, la atmósfera viciada de los pergaminos viejos. Pero el nombre, Raimundito, se había anclado en su mente. Volvió a la historia popular del palacio, la maldición sobre los marqueses de Linares, su amor incestuoso, la niña que nació de su unión, emparedada viva para ocultar el escándalo. Pero, ¿y si no era una niña? ¿Y si los rumores habían distorsionado la verdad, como suelen hacer las leyendas? ¿Y si por Raimundito por no era una niña sino un niño? Un detalle minúsculo, pero que alteraba la resonancia de toda la leyenda. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de obsesión. Marcos ya no buscaba documentos generales sobre el pasado colonial de España y América, sino que se concentraba en cualquier mención, por vaga que fuera, del linaje de los Murga, los marqueses. Los rumores en la ciudad hablaban de que el niño no había muerto, sino que había sido secuestrado, llevado lejos, quizás a las colonias. Otros, los más oscuros, decían que sus gritos aún se oían en las noches de luna llena, un lamento infantil que se filtraba por las paredes de piedra. Marcos, un hombre de ciencia, se burlaba de tales supersticiones, pero cada vez que el sol se ponía y las sombras se alargaban en el palacio, un escalofrío indescriptible le erizaba los vellos de la nuca. Una tarde, mientras trabajaba más allá de la hora habitual de cierre, la atmósfera en el palacio se volvió densa. La luz eléctrica parpadeó, y un silencio inusual, un silencio por pesado, se apoderó del lugar. Marcos estaba en una sala de lectura secundaria, adjunta al archivo principal, un espacio que rara vez se usaba. De repente, escuchó un sonido. No era un crujido de madera vieja, ni el viento silbando por las rendijas. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien tocara con la punta de los dedos en una superficie de madera. Venía de la pared, justo detrás de donde estaba sentado. Se giró, escuchando. El golpeteo cesó. Marcos se convenció de que era el sistema de calefacción o la antigua fontanería, pero luego, a la deriva de un suspiro de aire frío que no debería existir en una sala cerrada,
llegó un susurro, una voz infantil, apenas audible, que pareció decir, «Mamá». El corazón de Marcos dio un vuelco. Se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo. Caminó hacia la pared, tocó la fría piedra. Nada. El silencio volvió a envolverlo. Pero esta vez era un silencio por diferente, cargado de una presencia invisible. Encendió la linterna de su teléfono, barriendo la luz por la sala, buscando una explicación lógica. No la encontró. La piel se le erizó. Era como si una ráfaga de aire helado hubiera penetrado en sus huesos. No se detuvo a investigar. Recogió sus cosas con una prisa desacostumbrada y salió del palacio, el golpeteo y el susurro resonando en sus oídos mucho después de haber abandonado el edificio. Esa noche, el sueño se le negó. Daba vueltas en su cama en su apartamento del barrio de La Latina, las imágenes del palacio de Linares danzando en su mente. La palabra por Raimundito se repetía como un mantra. A la mañana siguiente, volvió al palacio, decidido a descartar las sensaciones de la noche anterior como simples producto de una mente cansada. Pero la semilla del miedo ya había sido sembrada. Durante las semanas siguientes, los incidentes se hicieron más frecuentes y más personales. Un día, al llegar a su escritorio en el archivo, encontró una de sus plumas estilográficas, que siempre guardaba en un estuche, sobre una pila de documentos, como si alguien la hubiera usado y dejado descuidadamente. Otro día, una corriente helada lo envolvió de repente mientras revisaba unos mapas antiguos, y un aroma sutil a lirios viejos, marchitos, llenó el aire por un instante antes de desvanecerse. Los lirios, recordó de sus lecturas, eran asociados con la muerte y el luto en la época colonial. La sensación de ser observado se volvió casi constante, una presión invisible en su nuca, una sombra en la periferia de su visión que nunca se materializaba al girar la cabeza. Marcos intentó mantener la compostura de un erudito. Atribuyó el olor a un perfume residual en los papeles antiguos, la pluma a un despiste suyo, la sensación de frío a la vejez del edificio. Pero la mente, una vez abierta a la posibilidad de lo inexplicable, empieza a reinterpretar cada evento. Sus recuerdos empezaron a flaquear. ¿Había dejado él la pluma allí? ¿Estaba seguro? Pequeñas dudas se filtraban, corroían su certeza. La línea entre lo que había sucedido y lo que su mente construía a partir de la tensión se volvía difusa. Fue entonces cuando descubrió la joya de la corona, un pequeño diario personal, encuadernado en cuero desgastado, oculto en una caja de documentos sin clasificar, bajo una pila de mapas marítimos. No llevaba nombre, pero la caligrafía era la misma que la de las notas marginales en los planos. Las primeras entradas hablaban de la vida social en Madrid a finales del siglo XIX, la opulencia, los bailes, pero a medida que avanzaba, el tono se volvía sombrío. Hablaba de un amor prohibido, de pecado y vergüenza. Y luego, en una página desgarrada parcialmente, una referencia clara a un pequeño secreto y el temor de que su llanto los delatara. Finalmente, la entrada más impactante, escrita con tinta temblorosa: «Lo hicimos. Dios nos perdone. Raimundito ya no llora». Y debajo, un dibujo infantil, apenas un garabato de un sol, y una casa, con un nombre escrito con letras de niño: Raimundo. Marcos sintió un nudo en el estómago. No era una niña, era un niño. La leyenda se había equivocado en un detalle crucial, o quizás se había distorsionado deliberadamente. El diario era una prueba, un testimonio mudo del horror que se había consumado en esas mismas paredes. La imagen de un niño, emparedado vivo, se clavó en su mente con una nitidez escalofriante. Esa noche, el sueño de Marcos fue perturbado por vívidas pesadillas. Se encontraba en un pasillo oscuro del palacio, las paredes de piedra respirando un frío antinatural. Escuchaba el débil lamento de un niño, y una voz, la misma voz susurrante que había oído antes, ahora un poco más clara, le decía: «No estamos solos. Nunca estuvimos solos». Se despertó empapado en sudor frío, el eco del llanto aún vibrando en sus oídos. El Palacio de Linares ya no era un simple edificio histórico.
Era una tumba, un mausoleo de un secreto inconfesable, y él se había convertido en su involuntario custodio. La obsesión se transformó en una necesidad. Marcos no podía dejar el palacio. Sentía que debía por entender, debía por desenterrar la verdad. La historia de Raimundito era solo la punta del iceberg. El diario también contenía fragmentos crípticos que hablaban de ecos transoceánicos, de sombras que viajan con el viento, y de una maldición que siguió a la sangre y había una mención velada a un pariente lejano que había sido enviado a la Nueva España para olvidar su conexión con la vergüenza, llevando consigo, según la entrada, la semilla de la desgracia. Marcos comprendió que su búsqueda no terminaría en Madrid. La pista, tenue como era, lo llamaba al otro lado del Atlántico. Decidió seguir esa pista, una decisión impulsiva y desatinada para un historiador normalmente metódico. Pero la lógica ya había comenzado a ceder ante la idea de que estas tragedias no eran eventos aislados, sino manifestaciones de una maldición más grande ligada al legado colonial se apoderó de su mente. La semilla de la desgracia no podía ser solo una metáfora. Había una conexión, un hilo invisible que unía los oscuros secretos de Madrid con los de las antiguas colonias. Con el diario en su poder y una nueva determinación, Marcos reservó un vuelo a la ciudad de México. Dejó el palacio de Linares envuelto en el silencio de sus propias penas, pero no sin sentir una extraña punzada de culpa, como si estuviera abandonando a Raimundito. El viaje fue agotador, una mezcla de jet lag y la tensión acumulada de las últimas semanas. La Ciudad de México lo recibió con su acostumbrado torbellino de tráfico, olores y sonidos. El contraste con la quietud fantasmal del Palacio de Linares era abrumador. Se instaló en un pequeño hotel en Coyoacán, un barrio con un encanto colonial que, sin embargo, no lograba disipar la sombra de los ecos de Madrid. Su destino era el ex convento de Churubusco, en la calle 20 de Agosto y General Anaya, una fortaleza de historia y misterio. Había sido un convento franciscano, luego una fortificación durante la intervención estadounidense, y ahora un museo nacional. Los archivos de la Casa de América habían mencionado que un descendiente menor de la familia Murga, apellidado de forma diferente, había llegado a la Nueva España en el siglo XIX, asentándose en la capital y estableciendo contactos con la Iglesia. La esperanza de Marcos era encontrar alguna correspondencia, algún registro que pudiera arrojar luz sobre la semilla de la desgracia y su vínculo con la maldición de Linares. La primera vez que Marcos puso un pie dentro del exconvento de Churubusco, la sensación de estar siendo observado regresó con una intensidad inquietante. El aire era más pesado aquí, impregnado de una mezcla de humedad, polvo antiguo e incienso rancio. Los techos altos y las paredes gruesas, que habían sido testigos de oraciones y batallas, parecían retener los lamentos de siglos. Los patios, flanqueados por arcos sombríos, eran frescos incluso bajo el sol del... No era el frío cortante del Palacio de Linares, sino una frialdad más sutil, que parecía emanar de las piedras mismas. Se pasó los primeros días en la biblioteca y los archivos del convento, que eran más limitados de lo que esperaba, pero ricos en documentos relacionados con la vida eclesiástica y la historia militar local. Escudriñó legajos, libros de registro y cartas viejas, buscando cualquier mención del apellido de Murga o sus ramificaciones. La tarea era tediosa y el calor de la Ciudad de México, a pesar de la sombra de los muros del convento, era sofocante. Pero Marcos sentía una urgencia creciente, una compulsión. Las noches en su hotel se volvieron más turbulentas. Los sueños eran más vívidos, más perturbadores. Ahora no solo veía el pasillo oscuro del Palacio de Linares, sino también celdas monacales, siluetas encapuchadas y, a veces, un campo de batalla borroso con gritos de hombres y el estruendo de y siempre el llanto de un niño. Pero no era solo el llanto de Raimundito. Ahora eran múltiples voces, coros infantiles de dolor y miedo. Se despertaba exhausto, con la extraña sensación de que los sueños no eran suyos, sino ecos de memorias ajenas que se filtraban en su mente. Un día, mientras revisaba un catálogo de donaciones y objetos litúrgicos antiguos, encontró una entrada que lo detuvo en seco.
Mencionaba un relicario de plata que había sido donado por una familia de reciente llegada de España en 1850, con el nombre de Murga y Quiroga. Quiroga era uno de los apellidos que figuraban en el diario como una rama menor de la familia de los marqueses de Linares. El relicario, según el registro, contenía un mechón de cabello infantil y una medalla de la Virgen de los Desamparados. La ubicación actual del relicario era desconocida, catalogado como perdido o extraviado después de una restauración en la década de 1970. La mención del cabello infantil le heló la sangre. ¿Sería posible? Habían llevado consigo no solo la semilla de la desgracia, sino también una reliquia de su víctima, quizás en un intento perverso de expiación o, lo que era más probable, para mantener el secreto enterrado incluso al otro lado del mundo. La obsesión de Marcos por el niño emparedado en Linares se fusionó con la historia del convento. Esa misma tarde, mientras deambulaba por los pasillos que conducían a las celdas de los antiguos monjes, el aire se volvió gélido de nuevo. De manera abrupta, un olor acre a metal, como el de la sangre seca o el óxido, se mezcló con el incienso rancio. Luego, una melodía apenas audible, una especie de nana antigua, empezó a resonar en la distancia. Marcos se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había nadie más en esa sección del museo. La nana era hipnótica, triste, y parecía venir de una celda en particular, una puerta de madera maciza, oscura y desgastada por el tiempo. Acercándose, pudo distinguir el sonido de un roce, como si una mano acariciara una pared de piedra. Levantó la mano, tembloroso, y tocó la puerta. Estaba fría, más fría que el aire circundante. De repente, la nana cesó. En su lugar, escuchó un leve gemido, y luego, con una claridad terrorífica, la voz de una mujer, susurrante y desesperada, articuló: «No te vayas, no lo dejes solo». Marcos retrocedió de golpe. No era su imaginación. La voz era real, aunque incorpórea. El miedo, crudo y primitivo, lo asaltó. Se alejó de la celda, caminando rápido, casi corriendo, hasta encontrar a uno de los guardias del museo. Intentó preguntar si había habido algún suceso extraño, alguna leyenda de fantasma. El guardia, un hombre mayor de rostro curtido, lo miró con una expresión indescifrable. «Este lugar», dijo el guardia con voz baja, «ha visto muchas penas. Monjes, soldados y niños. Siempre hay niños», no añadió más, pero sus ojos transmitían una comprensión tácita, una aceptación de lo inexplicable que heló aún más a Marcos. La experiencia en el convento de Churubusco fue un punto de inflexión. Marcos ya no podía negar la realidad de lo que estaba presenciando, de lo que estaba sintiendo. Su escepticismo académico se había desmoronado, dejando al descubierto una vulnerabilidad aterradora. La frontera entre la realidad y la ilusión se volvía más borrosa con cada día que pasaba. Empezó a ver sombras fugaces en los espejos, figuras que se desvanecían al girar la cabeza. Sus noches eran una tortura de pesadillas y vigilias, y su concentración, vital para su investigación, se desvanecía en la paranoia. Decidió hablar con un historiador local, el doctor Ricardo Solís, a quien había conocido brevemente en un congreso. Solís era un experto en la historia colonial de México y las leyendas urbanas. Marcos, con la voz temblorosa, le relató los eventos del Palacio de Linares y lo que había experimentado en el ex convento de Churubusco. Solís lo escuchó con una seriedad que sorprendió a Marcos. «Las viejas piedras guardan memoria, Marcos», dijo Solís con un acento pausado, «especialmente aquellas que han sido testigos de grandes sufrimientos, de injusticias silenciadas. En el período colonial, la vida valía poco para muchos, y los secretos se enterraban con la misma facilidad que los cuerpos. El convento de Churubusco tiene su propia leyenda de niños. Los niños mártires de Churubusco, que murieron defendiendo el convento durante la invasión, pero hay otras historias, menos conocidas, de niños no nacidos, de hijos ilegítimos, de vidas ocultas tras los muros de la iglesia o de las grandes casas virreinales. El linaje que busca, si trajo consigo una maldición de España, es probable que la haya sembrado en estas tierras fértiles
para el dolor. Solís le habló de los ecos del pasado colonial, una creencia arraigada en muchas culturas latinoamericanas, donde las almas en pena de los que sufrieron injusticias permanecen atadas a los lugares de su tormento. No buscaban venganza, a menudo sino reconocimiento, justicia o simplemente un fin a su soledad. Usted, Marcos, Solís concluyó, ha abierto una puerta, y ahora ellos lo siguen. La confirmación de Solís, aunque no ofrecía una solución, validó sus experiencias y paradójicamente lo aterrorizó aún más. No estaba loco, pero lo que estaba experimentando era real y lo estaba consumiendo. Volvió al convento con una nueva perspectiva, no solo como historiador, sino como alguien que buscaba comunicarse con los invisibles. Se sentía atraído por la celda donde había escuchado la nana. Pasó horas sentado en silencio en el pasillo, esperando, escuchando. A veces escuchaba el tenue golpeteo, otras veces el susurro de la mujer. Una tarde, mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras angulares por el pasillo, la temperatura en el interior de la celda cayó bruscamente. Marcos sintió la presión en su nuca intensificarse, y esta vez, cuando giró la cabeza, creyó ver una silueta borrosa de pie en la entrada de la celda. Una forma pequeña, apenas perceptible, que se desvaneció antes de que pudiera enfocar. En el suelo, justo donde la silueta había estado, encontró un pequeño botón de hueso, antiguo y desgastado, con un grabado que parecía ser una inicial, una R apenas discernible. El corazón de Marcos dio un salto. Era un botón que podría haber pertenecido a la ropa de un niño del siglo XIX. La R de Raimundo. La conexión era innegable, tangible. El relicario perdido, la rama familiar, el botón, todo apuntaba a que el niño de Linares, o al menos su tragedia y la maldición asociada a ella, había seguido la estela de sus parientes hasta la Nueva España. Pero la presencia en Churubusco no era solo la de Raimundito. Las múltiples voces en sus sueños, la nana, la voz de la mujer. Había más de una alma en pena en el convento. La idea de que una maldición familiar, un eco de pecado, pudiera viajar a través de continentes y generaciones, lo horrorizó y fascinó a partes iguales. Decidió que no podía detenerse. Necesitaba encontrar el origen último de esa semilla de la desgracia. Volvió al diario, releyendo cada palabra, buscando pistas adicionales. Una entrada, casi al final, hablaba de los errores de un antepasado en el virreinato del Perú, donde la fortuna se amasó con sangre y engaño. La última línea era profética. El castigo de Dios seguirá el rastro del oro robado, hasta el fin del mundo conocido. Perú. Otro lugar con una historia colonial profunda y a menudo violenta. La fortaleza del Real Felipe, en Callao, era conocida por su historia de asedios, batallas y prisioneros. Un lugar donde el eco del pasado colonial resonaba con particular fuerza. Marcos se dio cuenta de que lo que estaba persiguiendo no era una historia de fantasmas local, sino una manifestación de la injusticia histórica, un karma sombrío que se había tejido en el tapiz de varias generaciones. La idea lo aterrorizaba, pero también lo impulsaba. Sentía que ya no era solo un observador. Se había convertido en parte de la historia, en un medium, un eslabón en la cadena de la maldición. Vendió algunas de sus posesiones, financió un nuevo viaje y se preparó para la siguiente etapa de su descenso a la oscuridad. El vuelo a Lima fue largo y lleno de una ansiedad creciente. Marcos apenas durmió, su mente llena de presentimientos y el eco constante de susurros infantiles. Lima, con su mezcla de modernidad y arquitectura colonial, lo recibió con una humedad pegajosa y un cielo perpetuamente gris. Desde el aeropuerto, un taxi lo llevó directamente a Callao, una ciudad portuaria histórica con una reputación de dureza y misterio. El aire aquí olía a mar, a salitre y a algo más, algo antiguo y cargado. La fortaleza del Real Felipe, ubicada en la Plaza Independencia de Callao, era una mole imponente de piedra, diseñada para resistir piratas y ejércitos. Sus muros eran anchos, su diseño laberíntico. Construida en el siglo XVIII, había sido escenario de innumerables batallas, asedios y ejecuciones.
Marcos había investigado su historia. Un bastión contra los corsarios, un refugio durante las guerras de independencia, una prisión. Era un lugar donde la muerte y la desesperación habían dejado una marca indeleble. Al entrar en la fortaleza, Marcos sintió un peso aplastante. No era solo la grandeza de la arquitectura, sino una presencia palpable, una densidad en el aire que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado en Madrid o México. El silencio aquí era diferente. No era el silencio cargado de susurros de los conventos o palacios, sino un silencio sepulcral, opresivo, como si las propias piedras estuvieran conteniendo un grito ancestral. Incluso a plena luz del día, los pasillos y las celdas parecían tragar la luz, dejando rincones sumidos en una oscuridad inescrutable. Consiguió un permiso de investigación, presentándose como un historiador interesado en las fortificaciones coloniales. Los guías turísticos contaban historias de fantasmas, de soldados que aún patrullaban los muros, de prisioneros que lamentaban su destino. Marcos escuchaba con una mezcla de horror y familiaridad. Para él, ya no eran cuentos. Las primeras noches en Callao fueron las peores. Se alojaba en un hostal modesto cerca del puerto. Los sueños se intensificaron hasta convertirse en verdaderas experiencias. Ya no eran solo imágenes y sonidos. Ahora sentía la desesperación, la ira, el terror. Se veía a sí mismo en una celda oscura, con las manos atadas, escuchando los gritos de otros prisioneros. El olor a metal y moho era abrumador. Una vez, se despertó con la sensación de que las sábanas estaban empapadas, no de sudor, sino de agua salada, como si hubiera estado sumergido en el océano. La línea entre su propia identidad y las memorias de los muertos se disolvía a pasos agigantados. En la fortaleza, la actividad paranormal se hizo menos sutil, más agresiva. Las caídas de temperatura eran tan drásticas que podía ver su propio aliento en el aire, incluso en un día cálido. Los susurros se volvieron coros de voces, lamentando en un español antiguo, a veces mezclado con palabras en quechua, una lengua que no entendía, pero cuyo tono transmitía un dolor ancestral. Sentía empujones invisibles, tirones en su ropa. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en los rincones de su visión. Marcos se concentró en la parte de la fortaleza conocida como el Torreón de la Culebra, una sección utilizada como prisión y calabozo, famosa por sus historias de tortura y ejecuciones. Era un lugar intrincado, con pasadizos estrechos y escaleras oscuras. En un mapa antiguo que encontró en un pequeño archivo local, vio un símbolo peculiar en uno de los calabozos subterráneos, una marca que recordaba vagamente al grabado en el botón que había encontrado en Churubusco, la R, pero esta vez la R estaba rodeada por una especie de espiral, un símbolo de maldición o confinamiento. Decidido, Marcos se adentró en los calabozos, llevando una linterna potente. El aire era denso, pesado, con el olor a humedad y a decadencia que se pegaba a la ropa. El silencio era casi total, roto solo por el goteo ocasional de agua en la oscuridad. Cuando llegó a la celda marcada en el mapa, su corazón se aceleró. Era una celda pequeña, apenas una cavidad en la roca, con una puerta de madera reforzada con hierro. Al acercarse, sintió una vibración en el suelo, una energía fría que le subía por los pies. Dentro de la celda, la oscuridad era casi absoluta. Su linterna apenas lograba penetrarla, pero en una de las paredes de piedra, vio el símbolo, una R rodeada por la espiral, grabada profundamente en la roca. No era la única marca. Había otros grabados, nombres ilegibles, fechas incompletas y un dibujo rudimentario de una figura con cadenas. Pero la R con la espiral era diferente. Parecía emitir una energía oscura. Mientras sus ojos se adaptaban, Marcos notó algo más. En el centro de la celda, en el suelo de tierra apisonada, había una pequeña elevación. Parecía una tumba sin nombre, cubierta de polvo y escombros. Se agachó, encendió su linterna. Algo sobresalía ligeramente de la... Con manos temblorosas, apartó la tierra y la piedra. Desenterró un pequeño cofre de madera, podrido por la humedad, pero aún intacto.
Al abrirlo, una bocanada de aire viciado, con el inconfundible aroma a lirios marchitos, llenó la celda. Dentro, envuelto en un paño de seda descompuesto, encontró el relicario de plata que había leído en los registros de Churubusco. Estaba ennegrecido por el tiempo, pero la forma era inconfundible. Y junto a él, un manojo de cartas viejas, escritas en una letra que reconoció de inmediato, la misma caligrafía temblorosa del diario de Linares. Marcos sacó las cartas con extremo cuidado. Eran una serie de correspondencia entre el marqués de Linares y su primo lejano en el Perú, el mismo que había sido enviado a la Nueva España para olvidar su conexión con la vergüenza. Las cartas revelaron una verdad mucho más horrenda y compleja de lo que había imaginado. El niño, Raimundito, no había sido emparedado en Linares. Había sido sacado por del palacio, enviado secretamente al Perú con este primo, con la intención de que creciera lejos, olvidado, su existencia borrada. Pero el primo, un hombre cruel y avaricioso, lo había utilizado. Había mantenido a Raimundito encerrado en la fortaleza del Real Felipe, usándolo como un peón en sus propios negocios turbios, amenazando con revelar el secreto de su origen noble a cambio de dinero del marqués. La maldición no era solo el amor incestuoso, sino la cadena de crueldad y encubrimiento que siguió. Raimundito había crecido en la fortaleza, un niño solitario, prisionero de un secreto que no era suyo. Murió allí, solo, antes de cumplir la adolescencia, víctima de una enfermedad o de la negligencia, suplicando por su madre, emparedado simbólicamente en vida por el egoísmo y la avaricia de su familia. El relicario con su mechón de pelo, el bot, eran recuerdos de una vida robada, objetos que la familia había usado para sentir que la historia estaba cerrada, pero que en realidad solo perpetuaban la maldición. Las últimas cartas, escritas por el primo, eran una confesión delirante. Hablaba de que el espíritu de Raimundito lo perseguía, que los gritos del niño resonaban en la fortaleza, que la maldición del oro y la sangre lo había alcanzado. Había sido enterrado en la misma celda que su víctima, víctima de su propia locura y de la venganza silenciosa de un niño. Marcos sintió un horror frío recorrer cada fibra de su ser. La semilla de la desgracia no era una metáfora, sino una secuencia de eventos horribles que se habían extendido a través de generaciones y continentes, un eco de la brutalidad colonial que se manifestaba en la vida de personas inocentes. No era solo un fantasma en un palacio, sino una red de sufrimiento. Mientras leía, el aire en la celda se volvió gélido hasta el punto del dolor. La oscuridad se intensificó, volviéndose una masa sólida que parecía empujar contra él. Las voces se alzaron en un coro cacofónico, no solo la voz infantil, sino lamentos de hombres y mujeres, gritos de batalla, susurros de desesperación. Eran los ecos de todos los que habían sufrido en esas paredes, atraídos por la revelación de la verdad, por la apertura de esa tumba sellada. Marcos sintió que la fortaleza entera respiraba a su alrededor, una respiración profunda y helada. La presión en su cabeza era insoportable, como si 1000 voces intentaran entrar en su mente a la vez. Una figura emergió de la oscuridad, una silueta borrosa pero inconfundible, un niño pequeño, con la ropa andrajosa, su rostro pálido y sus ojos, dos cuencas oscuras, lo miraban fijamente. No era un fantasma aterrador, sino una visión de una tristeza infinita. Raimundito, el niño, levantó una mano pequeña y pálida, señalando el relicario. Y luego, el susurro que Marcos había escuchado en Madrid, en México, ahora resonó con una claridad desgarradora en su mente, no en sus oídos. Nos liberaste, pero ahora eres uno de nosotros. La última frase, pronunciada con una melancolía que partía el alma, no era una amenaza, sino una sentencia. En ese instante, la realidad se rompió por completo. Marcos ya no distinguía entre lo que era él y lo que eran las voces, las visiones, las memorias. Su mente, saturada de los horrores del pasado, se fragmentó. La verdad que había desenterrado no lo había liberado, lo había atado inextricablemente a ella. Había comprendido la maldición, pero al hacerlo, se había convertido en su próxima víctima.
en su nuevo portador. Lo que siguió fue un descenso a la locura. Marcos no murió, al menos no en el sentido físico. Fue encontrado días después por un guardia, en el calabozo, desorientado, balbuceando incoherencias sobre niños emparedados y ecos coloniales. Su ropa estaba sucia, sus ojos fijos en un punto distante, como si aún viera las sombras que nadie más podía percibir. El cofre, las cartas, el relicario, el botón, todo estaba disperso a su alrededor, como la evidencia de un crimen que solo él podía ver. Los médicos lo diagnosticaron con un colapso nervioso severo, una psicosis aguda provocada por el estrés y el aislamiento. Fue repatriado a España y recluido en una institución mental en las afueras de Madrid, en un lugar tranquilo, lejos de las viejas piedras y los fantasmas. Pasaba sus días escribiendo frenéticamente en cuadernos que apenas nadie leía. No eran tratados de historia, sino relatos fragmentados, una mezcla confusa de sus propias memorias y las vidas de los que había conocido en el Palacio de Linares, el ex convento de Churubusco y la fortaleza del Real Felipe. Escribía sobre Raimundito, sobre los monjes, los soldados, las voces en quechua, el olor a lirios, el frío que penetraba hasta los huesos. Sus escritos eran tan vívidos, tan detallados, que a veces los cuidadores sentían un escalofrío al leerlos. Una extraña sensación de que las palabras mismas estaban cargadas de un dolor ajeno. En sus últimos cuadernos, la letra de Marcos se volvió cada vez más pequeña, más temblorosa, casi ilegible. Las frases se reducían a repeticiones, a un eco de voces que solo él oía. La última entrada, escrita con una tinta casi transparente, rezaba: «Ahora veo». No era un investigador, era un puente. Las voces no se callan, viven en mí. Y en estas palabras, los ecos coloniales, nunca mueren. Solo encuentran una nueva voz. Marcos, el historiador que había buscado la verdad en los rincones oscuros del pasado, se convirtió él mismo en un eco, en un susurro más, en el gran coro de almas en pena. Su historia, su colapso, su escritura, se convirtieron en la prueba final de que las maldiciones coloniales no eran meros cuentos, eran heridas abiertas en el tiempo, buscando constantemente un oído, una mente, un corazón para habitar. Y Marcos, en su búsqueda implacable, había ofrecido el suyo. El Palacio de Linares, el ex convento de Churubusco, la fortaleza del Real Felipe, todos ellos seguían en pie, monumentos silenciosos a los secretos que ocultaban, pero ahora también a los secretos que hablaban por a través de Marcos, el hombre que había osado escucharlos demasiado de cerca. Y en las noches frías de Madrid, algunos juran que aún pueden oír el leve golpeteo y un susurro infantil que, de vez en cuando, nombra a un tal Marcos. La verdad, como siempre, estaba en los ecos. Y los ecos, por su propia naturaleza, eran infinitos. El sol se ponía sobre el horizonte de Madrid, proyectando sombras alargadas sobre el Palacio de Linares, igual que en el día en que Marcos había descubierto el nombre de Raimundito. Las luces de la ciudad se encendían, una constelación de esperanzas y olvidos, pero dentro de las antiguas paredes, y en la mente fragmentada de un hombre en algún lugar cercano, los ecos seguían tejiendo su tapiz de dolor, un lamento silencioso que trascendía el tiempo y el espacio, una advertencia perpetua de que el pasado, por más enterrado que esté, nunca muere del todo. Solo espera, paciente, a encontrar la próxima voz dispuesta a escucharlo, a entenderlo, a llevar su carga. Y así, la rueda de la maldición continuaba girando, invisible, ineludible, eterna. Marcos ya no era Marcos, era el custodio, el guardián, la voz de un dolor que se negaba a desaparecer. Y en cada crujido del palacio, en cada ráfaga de viento en el convento, en cada gota de humedad en la fortaleza, su historia se susurraba, una y otra vez, hasta la eternidad. La sala era blanca, una blancura impoluta y cegadora, que no lograba silenciar el tumulto incesante que residía en su cabeza. Marcos ya no sabía si la luz era real o si era una manifestación de la claridad dolorosa con la que ahora percibía las voces, cada vez más nítidas,
más insistentes. Las paredes de su celda en el sanatorio, lejos de apaciguar el eco, parecían amplificarlo, transformando el silencio exterior en una caja de resonancia para el coro de susurros internos. No había distinción entre su propio pensamiento y el lamento colectivo. Todo era una amalgama, un río turbulento de memorias ajenas que fluían a través de él. Los días se fundían en una nebulosa de rutinas impuestas, de comidas insípidas y de medicaciones que intentaban sin éxito acallar la sinfonía espectral. Los enfermeros y médicos lo veían como un hombre roto, un caso de psicosis aguda, un investigador que había profundizado demasiado en su materia y había perdido la cordura. Pero para Marcos, ellos eran las sombras, las figuras borrosas de un mundo exterior que ya no le pertenecía. Su verdadera realidad era el pasado, un pasado viviente que ahora latía en sus venas, que respiraba con sus pulmones. En los cuadernos, su única válvula de escape, la pluma se movía con una velocidad febril. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la urgencia de transcribir, de liberar la avalancha de historias que se agolpaban en su mente. Ya no escribía como un historiador, escribía como un medium, como un escriba obligado a dar voz a los que no la tenían. Los relatos de Raimundito eran los más recurrentes. Las palabras del niño resonaban con una pureza desgarradora, una pena que se había incrustado en su propio ser. Pero junto a Raimundito surgían otras figuras, otras voces, otras vidas. Monjes torturados por el hambre y la culpa en celdas húmedas. Soldados coloniales que habían cometido atrocidades en nombre de una corona lejana. Mujeres que lloraban a sus hijos perdidos. Indios quechua que susurraban conjuros de venganza al viento. Marcos era el crisol donde todas estas historias se fundían, el lienzo donde sus penas se pintaban con tinta pálida. Sus cuadernos no eran coherentes en el sentido tradicional. Pasajes líricos sobre la belleza sombría de los lirios se mezclaban con descripciones brutales de sacrificios rituales o con las quejas monótonas de un esclavo encadenado. Los personajes aparecían y desaparecían sin lógica aparente. Nombres y fechas se entrelazaban con geografías imposibles, porque para Marcos el tiempo y el espacio se habían plegado. El palacio de Linares estaba en el ex convento de Churubusco, y la fortaleza del Real Felipe se alzaba en algún rincón olvidado de su propia memoria. Las distinciones se habían desdibujado por completo. A veces, la lucidez lo asaltaba. Momentos fugaces en los que la bruma se disipaba y comprendía su condición con una claridad devastadora. Entonces, el terror lo embargaba. No el miedo a la locura, sino el pánico de ser un mero recipiente, un anfitrión involuntario para un ejército de sombra. El silencio se convertía en una carga insoportable, porque sabía que no estaba solo. Nunca más volvería a estarlo. El peso de siglos de dolor, de injusticia, de vidas truncadas, residía ahora en él. Había buscado la verdad, y la verdad lo había consumido, transformándolo en un eco viviente de aquello que había deseado desenterrar. Los enfermeros, al recoger los cuadernos llenos de una letra apenas descifrable, no veían más que el producto de una mente. Los archivaban en una estantería en un cuarto trasero, bajo una etiqueta de escritos delirantes, junto a otros materiales de pacientes con trastornos similares. Pero incluso entre ellos, algunos sentían una punzada de algo más. Una enfermera joven, Ana, con ojos curiosos y un espíritu menos endurecido por la rutina, a veces se detenía a leer un papel. Sentía un escalofrío que no lograba sacudirse, una opresión en el pecho, como si las palabras mismas vibraran con una energía latente, una pena que no era la suya, pero que lograba conmoverla profundamente. Los niños emparedados eran una constante en los escritos de Marcos, un motivo recurrente que le helaba la sangre. ¿De dónde sacaba tales historias? La lógica le decía que eran fantasías, pero su intuición le susurraba otra. Mientras tanto, en Madrid, en el corazón mismo de la ciudad que había acogido los primeros susurros de Marcos, el Palacio de Linares continuaba su existencia majestuosa, imperturbable en apariencia. Sin embargo, para aquellos pocos que poseían una sensibilidad particular, los murmullos se habían vuelto más definidos, el aire más denso. Las leyendas locales,
que antes eran cuentos para turistas curiosos, ahora parecían tener un trasfondo más sombrío, más urgente. El relicario, el botón, las cartas, los objetos que habían sido la clave de Marcos, ahora estaban guardados en un almacén policial, considerados meros indicios de un colapso nervioso, pero su ausencia no había silenciado los ecos. Al contrario, la conexión que Marcos había establecido actuaba como una especie de amplificador psíquico. El director del sanatorio, el doctor Torres, un hombre pragmático y de ciencia, veía a Marcos como un caso fascinante de disociación y psicosis inducida por el estrés traumático de una investigación obsesiva. Había intentado múltiples enfoques terapéuticos, pero Marcos permanecía inalcanzable, sumergido en su propio laberinto. A veces, el doctor Torres se sentaba en el despacho de Marcos, ahora vacío, y observaba los restos de su vida anterior. Libros de historia, mapas antiguos, fotografías de expediciones. No podía evitar sentir una punzada de inquietud al recordar el brillo febril en los ojos de Marcos antes de su colapso, una intensidad que trascendía la mera pasión académica. Demasiado lejos, se decía a sí mismo. Simplemente fue demasiado lejos. Pero la verdad era que Marcos no había ido demasiado lejos. Había ido exactamente a donde se le esperaba. Era el puente. Y un puente, una vez construido, no se puede derribar. Las voces no se callaron. Se establecieron en él y a través de él se manifestaron, no solo en sus palabras, sino en la atmósfera cargada que lo rodeaba, una especie de aura de tristeza y presencia ancestral que era casi palpable para quienes se atrevían a acercarse lo suficiente. Algunos pacientes, más sensibles a las energías sutiles, evitaban el pasillo donde se encontraba su habitación, jurando que podían sentir un frío repentino o escuchar lamentos ahogados que nadie más percibía. Los ecos coloniales no murieron. En Marcos encontraron no solo una nueva voz, sino un nuevo centro de gravedad, un epicentro desde el cual podían irradiar. Sus escritos, acumulados en aquella estantería polvorienta, eran mucho más que el desvarío de un loco. Eran la crónica viviente de una maldición, un testamento escrito con el dolor de siglos. La tinta pálida de sus últimas palabras era, en realidad, sangre de su alma, vertida para dejar constancia de su transformación. Pasaron años, las estaciones cambiaban, los gobiernos caían y se levantaban. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, pero Marcos permanecía inalterable en su encierro, una reliquia viviente de un pasado que se negaba a ser olvidado. Su cuerpo envejeció, pero sus ojos mantuvieron ese brillo ausente, esa ventana a un mundo que los demás no podían. El cabello se le volvió completamente blanco, la piel se le arrugó, pero la intensidad de su escritura nunca disminuyó, aunque la letra se volvió más y más diminuta, más fantasmal, como si estuviera a punto de desvanecerse por completo. Un día, una nueva terapeuta llegó al sanatorio. Se llamaba Isabel, una joven ambiciosa, con una especialización en trastornos disociativos y un interés particular en la terapia a través del arte y la escritura. Era metódica y empática, con una mente abierta a las complejidades de la psique humana. Al revisar los expedientes de los pacientes a su cargo, el de Marcos le llamó la atención de inmediato. La descripción de su caso, el colapso repentino de un historiador de prestigio, el balbuceo sobre niños emparedados y ecos coloniales, todo sonaba casi novelesco. El doctor Torres le advirtió con un tono de cansancio que Marcos era un caso perdido, que apenas interactuaba y que su escritura era un galimatías sin sentido. Pero Isabel no se desanimó. Tenía una curiosidad innata que la impulsaba a buscar patrones donde otros solo veían caos. Solicitó los cuadernos de Marcos al archivo. Ana, la enfermera, que todavía recordaba la extraña sensación que le producían aquellas páginas, los desenterró de una caja empolvada con una mezcla de aprensión y fascinación. Isabel comenzó a leer. Al principio, como había dicho el doctor Torres, le pareció una explosión de incoherencias, pero a medida que avanzaba, su mente analítica empezó a detectar un hilo, una estructura subterránea, los mismos nombres, los mismos lugares,
las mismas sensaciones recurrentes, el olor a lirios, el frío penetrante, el tic-tac de un reloj que no existía, y sobre todo, el nombre de Raimundito, el niño, la figura central de un dolor que se negaba a morir. Ella, a diferencia de los otros, se tomó el tiempo de intentar descifrar el sistema de Marcos. No lo abordó como un documento clínico, sino como una obra, como un universo propio, y cuanto más leía, más se sentía arrastrada. Las palabras, con su grafía casi ilegible, parecían cobrar vida propia en su mente. Empezó a sentir el frío que Marcos describía, a oler los lirios en su propio despacho, a escuchar el leve tic-tac en el silencio de la noche. Era sutil al principio, casi imperceptible, atribuible a la sugestión o al cansancio, pero no tardó en volverse más real. Una noche, mientras leía la última entrada de Marcos, ahora veo. No era un investigador, era un puente. Las voces no se callan, viven en mí. Y en estas palabras, los ecos coloniales, nunca mueren. Solo encuentran una nueva voz. Isabel sintió un escalofrío que le recorrió. No era el frío de la habitación, sino una sensación helada que parecía emanar de las palabras mismas. En ese instante, creyó oír un susurro, un murmullo ininteligible, apenas perceptible, pero que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Isabel no era supersticiosa, pero la sensación la inquietó profundamente. Consultó el historial de Marcos, buscando cualquier antecedente familiar, cualquier pista que pudiera explicar la intensidad de su obsesión. Encontró que Marcos no tenía familia cercana, era un hombre solo, entregado por completo a su trabajo. Eso lo hacía aún más vulnerable, pensó. Su mente, sin anclas personales, había sido un terreno fértil para el asalto de estas ideas. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, la perspectiva de Isabel comenzó a cambiar. Las ideas de Marcos ya no parecían tan solo eso. Empezó a sentir una necesidad imperiosa de verificar los lugares que Marcos mencionaba. La fortaleza del Real Felipe en el Callao, Perú, el exconvento de Churubusco en México, el Palacio de Linares en Madrid. Lugares distantes, pero que en los cuadernos de Marcos estaban extrañamente interconectados, unidos por una red invisible de sufrimiento y memoria. Su mente, entrenada para la lógica y la objetividad, luchaba contra la creciente sensación de que había algo más. Marcos no estaba solo loco, estaba poseído, habitado. La idea le parecía absurda, irracional, indigna de una profesional de su formación, pero no podía sacudírsela de encima. Decidió visitar a Marcos en persona, con una nueva perspectiva. Se sentó frente a él en la sala común del sanatorio, un espacio anodino, con sillas de plástico y la televisión encendida a bajo volumen. Marcos, con la mirada perdida en algún punto más allá de las paredes, no reaccionó a su presencia. Isabel le habló con calma, con voz suave, mencionando los nombres de Raimundito, de los lirios, de los ecos. Por un momento, creyó ver un parpadeo en los ojos de Marcos, una mínima señal de reconocimiento, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Marcos, dijo Isabel, casi en un susurro. Los ecos. ¿Hablan todavía? No hubo respuesta verbal. Pero Marcos, con una lentitud que helaba la sangre, levantó su mano temblorosa y pálida, igual que Raimundito en la visión de Marcos, y señaló directamente hacia Isabel. Sus labios se movieron imperceptiblemente, y aunque no emitió sonido alguno, Isabel escuchó en su mente, con una claridad que la hizo tambalearse en su asiento, las mismas palabras que Marcos había oído. Eres la siguiente. La nueva voz. El impacto fue físico, un escalofrío de pies a cabeza, una náusea repentina. Isabel se levantó abruptamente, disculpándose con los enfermeros, que la miraron con extrañeza. Salió del sanatorio, sintiendo que el aire exterior no lograba limpiar la sensación de opresión que se había apoderado de ella. Había cruzado una línea, había sido advertida, pero la advertencia no la disuadió. Al contrario, avivó su curiosidad. La semilla de la maldición había encontrado un nuevo terreno. La mente de Isabel
antes escéptica y racional, ahora albergaba una nueva grieta. Los escritos de Marcos ya no eran solo un caso de estudio, eran un mapa, una invitación. Los días siguientes fueron una tortura para Isabel. El sueño le era esquivo, poblado por imágenes fragmentadas de niños llorando, de sombras danzantes, de susurros en lenguas extrañas que resonaban en la oscuridad. Durante el día, en su oficina, sentía una presencia constante, como si las almas descritas por Marcos se hubieran mudado a su propio espíritu. El olor a lirios, que antes era una mera fantasía, ahora le parecía real, persistente, incluso cuando no había flores a la vista. El tic-tac que Marcos había oído en la lejanía ahora se manifestaba en su reloj de pared, un ritmo que parecía medir el tiempo no en segundos, sino en siglos de pena. Intentó racionalizarlo. Estrés, sugestión, el impacto de una inmersión profunda en la psique de un paciente con delirios. Pero la experiencia era demasiado vívida, demasiado personal. Era como si una parte de ella, una parte que nunca supo que existía, se estuviera abriendo a una nueva realidad. Una tarde, impulsada por una fuerza que no podía comprender, Isabel regresó al archivo y solicitó los objetos que se habían encontrado con Marcos en el calabozo: el relicario, el botón, las cartas. El doctor Torres se negó inicialmente, argumentando que eran pruebas de la condición de Marcos y que no debían manipularse sin un permiso especial. Pero Isabel insistió con una vehemencia que no le era propia. La necesitaba. Sentía que los objetos eran una extensión de las palabras de Marcos, una llave más para desentrañar el enigma. Finalmente, con la condición de que los examinara bajo supervisión y no los sacara de la institución, le concedieron acceso. Los objetos estaban guardados en una caja de cartón, envueltos en plástico transparente. Al verlos, Isabel sintió una oleada de... El relicario de plata, pulido por las manos de Raimundito, parecía emitir una tenue luz en la penumbra. El botón, de nácar, reflejaba la luz con un brillo frío y distante. Las cartas, amarillentas y frágiles, parecían susurrar historias de un tiempo lejano. Cogió el relicario con dedos temblorosos. Al tocarlo, una visión fugaz, tan real que la hizo jadear, cruzó su mente. Un niño pequeño, con los ojos llenos de tristeza, levantaba una mano pálida y señalaba el relicario. Era Raimundito, tal como Marcos lo había descrito. Y luego, el susurro, ya no en su mente, sino a través del objeto, vibrando en sus huesos: nos liberaste. Pero ahora eres uno de nosotros. La voz no era la de Marcos. Era una voz infantil, cargada de una melancolía que Isabel nunca había escuchado. No era una amenaza, sino una declaración de una realidad ineludible. En ese instante, la barrera entre su mundo y el de Marcos se derrumbó. Ella también era uno de ellos. La maldición había saltado. Había encontrado una nueva portadora. El puente estaba completo. Isabel no sufrió un colapso nervioso como Marcos. Su mente, quizás por su entrenamiento psicológico, o quizás por la propia naturaleza selectiva de la maldición, intentó resistir, de imponer un orden al caos. Pero la invasión era imparable. Ya no era una observadora, era una participante. En las semanas siguientes, Isabel continuó con sus deberes en el sanatorio, pero su perspectiva había cambiado radicalmente. Veía el mundo a través de un velo. Las conversaciones triviales de sus colegas, los expedientes médicos, las rutinas diarias, todo le parecía irreal, descolorido, mientras que el mundo de los ecos coloniales se volvía cada vez más vívido y opresivo. Empezó a escribir, no en cuadernos, sino en su diario personal, al principio con una prosa cautelosa, intentando dar sentido a lo que le estaba sucediendo. Pero pronto, la urgencia de las voces la superó, y sus escritos se volvieron tan fragmentados y obsesivos como los de Marcos. Transcribía las visiones, los susurros, las sensaciones. Describía a los niños emparedados con un detalle macabro, las voces en quechua que resonaban en su cabeza, el frío que le calaba los huesos incluso en pleno verano. Su escritura era una mezcla de sus propias percepciones y las narraciones que sentía que le eran dictadas desde el pasado. Los lirios la seguían.
El aroma dulce y fúnebre se colaba en su oficina, en su apartamento, incluso en su ropa. Era un recordatorio constante de la presencia de Raimundito, el niño que la había elegido como su nueva conexión. Y el tic-tac, omnipresente, marcaba el ritmo de la maldición. Se sentía obligada a ir a los... La idea de viajar a Perú y México para visitar la fortaleza del Real Felipe y el ex convento de Churubusco le parecía una locura, un abandono total de su vida. Pero la compulsión era tan fuerte, tan ineludible, que sabía que, tarde o temprano, tendría que ceder. La maldición no solo buscaba una voz, buscaba un testigo, una presencia física en los lugares de su origen para renovar su poder, para reforzar el puente. La interacción con Marcos adquirió una nueva dimensión. Cuando se sentaba frente a él, ya no era una terapeuta y un paciente, eran dos custodios de la misma pena. Marcos, en su estado catatónico, parecía percibirla. A veces, sus labios se curvaban en lo que parecía una sonrisa triste y cómplice. Ella le hablaba, no con palabras de consuelo, sino con el lenguaje de los ecos. Le contaba lo que escuchaba, lo que veía, y sentía que Marcos, de alguna manera, asentía. Ladra. Torres notó los cambios en Isabel. Su entusiasmo inicial se había transformado en una quietud sombría, una preocupación constante en sus ojos. Parecía más delgada, más pálida, como si la energía vital la estuviera abandonando. La escuchó hablar una vez con Marcos, y aunque no entendió el contenido, la intensidad de su tono, la mirada fija y ausente que compartían, le pareció profundamente inquietante. Temió que Isabel estuviera contagiándose de la locura de Marcos, que el caso la hubiera afectado de una manera demasiado personal. Pero Isabel no estaba loca en el sentido tradicional. Estaba, como Marcos, poseída por una verdad que trascendía la comprensión humana. Era una verdad dolorosa, una herida abierta en la historia. Los ecos coloniales no buscaban venganza en el sentido destructivo, buscaban ser escuchados, comprendidos, reconocidos, y Marcos, y ahora Isabel, eran los canales para esa comprensión. Eran los oídos, la mente, el corazón. La carga era inmensa. Isabel a menudo se encontraba llorando sin razón aparente, sintiendo una tristeza que no era la suya, un dolor acumulado de generaciones de sufrimiento. La historia no era algo que se pudiera estudiar fríamente desde los libros, era algo vivo, que respiraba, que sangraba y que se manifestaba a través de... Una tarde, mientras leía una de las últimas entradas de Marcos, una que hablaba sobre la responsabilidad del custodio, Isabel se dio cuenta de algo profundo. No eran solo las voces las que habían elegido a Marcos y a ella, era su propia naturaleza inquisitiva, su deseo de comprender lo que los había hecho vulnerables. La maldición no era una entidad maligna que atacaba al azar. Era una verdad latente que esperaba ser despertada por aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente imprudentes para buscarla. Marcos había pagado el precio máximo, perdiendo su identidad, su mente, su vida, tal como la conocía. Isabel se preguntaba si su destino sería el mismo. La idea la aterrorizaba, pero no podía dar marcha. El relicario que había tocado, las palabras que había escuchado, el puente que se había forjado, todo la ataba ahora a esa realidad. El palacio de Linares, en la noche madrileña, brillaba bajo la luz de la luna, proyectando sombras que parecían danzar con los fantasmas invisibles que habitaban sus muros. En algún rincón del sanatorio, Marcos, el custodio original, susurraba incoherencia. Y en un apartamento cercano, Isabel, la nueva portadora, la voz más reciente, escribía febrilmente en su diario, intentando dar forma a los susurros, a las visiones, a los ecos que ahora la habitaban. El ciclo continuaba. La rueda de la maldición, invisible e ineludible, giraba. Los ecos coloniales nunca morían. Solo encontraban una nueva voz, un nuevo corazón, una nueva mente donde anidar, tejiendo su tapiz de dolor, una advertencia perpetua de que el pasado, por más enterrado que esté, nunca muere del todo. Solo espera, paciente, a encontrar la próxima voz dispuesta a escucharlo, a entenderlo,
a llevar su carga. Y Marcos, ahora un faro silencioso de esa verdad, era la prueba viviente de que esa carga era eterna. Su existencia se había fusionado con la de los espectros que buscaba, convirtiéndose en el lamento perpetuo, el latido constante de la memoria histórica. No había escape, solo la aceptación de ser la caja de resonancia de un dolor ancestral, una sinfonía de ecos que jamás cesarían de susurrar la historia de los olvidados. La penumbra del sanatorio envolvía la habitación de Marcos, pero dentro de su mente, el fulgor de las voces era incesante. Ya no eran susurros distantes, sino una orquesta cacofónica de penas, una marea que lo arrastraba sin cesar. El tiempo, para él, había dejado de tener sentido. Los días se encadenaban en una cadena interminable de susurros, de visiones que se superponían, de memorias que se entretejían hasta formar una única y dolorosa realidad. No sentía hambre ni sed de la manera que lo hacía un ser humano. Su cuerpo era un mero caparazón, mientras su verdadera esencia estaba imbuida en la eterna narración de los ecos. Los enfermeros lo alimentaban, lo aseaban, pero para Marcos esas interacciones eran como sueños fugaces, interrupciones sin sentido en la vasta epopeya que se desarrollaba en su interior. La figura de Raimundito era la más nítida entre la multitud espectacular. El niño, siempre con los ojos de infinita tristeza, permanecía a su lado, no como un fantasma aterrador, sino como un compañero silencioso en su tormento. A veces, Marcos sentía la pequeña mano pálida de Raimundito en la suya, un contacto gélido que era el único anclaje que le quedaba con la idea de una presencia individual. Pero incluso ese contacto era una manifestación de la maldición, un recordatorio constante de su nuevo papel. Los escritos de Marcos, ahora más que nunca, eran la plasmación de esa sinfonía de almas. Las páginas de sus cuadernos se llenaban de símbolos, de dibujos extraños que parecían jeroglíficos olvidados, de palabras en idiomas que no recordaba haber aprendido. Quechua, latín antiguo, castellano arcaico, todo fluía de su pluma, una amalgama de voces que se manifestaban a través de su mano. Los cuidadores, al ver estos nuevos garabatos, simplemente asentían con la cabeza, confirmando su diagnóstico de deterioro cognitivo avanzado. Pero si hubieran sabido interpretarlos, habrían encontrado no solo la historia de un niño emparedado, sino la de una red de sufrimientos que se extendía por continentes, un lamento que conectaba la Inquisición en España con la explotación en las minas de plata de Potosí y los horrores de la esclavitud en las plantaciones del Caribe. Mientras tanto, Isabel continuaba su propio descenso. La línea entre su identidad y la de los ecos se desdibujaba a un ritmo alarmante. Se encontraba a sí misma hablando en voz alta en lenguas que no dominaba, respondiendo a preguntas que nadie le había hecho o sintiendo emociones que no eran las suyas propias. La melancolía que partía el alma, la desesperación de los oprimidos, la furia silenciosa de los olvidados, todo eso ahora era parte de su paisaje emocional. Su rendimiento en el sanatorio empezó a resentirse. Llegaba tarde. Su mente divagaba durante las reuniones, y su mirada, al igual que la de Marcos, a veces se perdía en un punto distante, como si sus ojos vieran algo que los demás no podían. Sus colegas, preocupados, empezaron a sugerirle que se tomara unas vacaciones, que se alejara un tiempo. El doctor Torres, con una creciente aprensión, la observaba con el mismo semblante de preocupación con el que había observado a Marcos antes de su colapso. La historia se repetía, pero con una rapidez y una sutileza que lo dejaban perplejo. Isabel, sin embargo, se sentía más conectada que nunca. Los objetos de Marcos, el relicario, el botón, las cartas, se habían convertido en sus talismanes personales. Los llevaba consigo, los tocaba, los sentía vibrar con las historias que encerraban. El relicario era el más potente, el que la unía directamente a Raimundito. A través de él podía sentir la soledad del niño, su miedo, su tristeza infinita. Y a través de Raimundito podía acceder a un sinfín de otras voces, otras vidas, otros dolores. Una noche, en su apartamento, mientras la ciudad de Madrid dormía, Isabel se encontró a sí misma desempacando viejos mapas, mapas de la época colonial, detallados y antiguos. Sus manos trazaban rutas,
Marcaban puntos geográficos que Marcos había mencionado, ciudades portuarias, fortalezas, conventos. No era una investigación académica, era una peregrinación forzada por los... Sentía la ineludible necesidad de estar en esos lugares, de pisar la tierra donde el dolor había arraigado, de ofrecer su presencia, su cuerpo, como un nuevo altar para esas almas inquietas. La idea de viajar a Lima y la Ciudad de México, de cruzar océanos y continentes, ya no le parecía una locura. Era una necesidad vital, una condición impuesta por la maldición. Necesitaba alimentar a los secos, validar su existencia, ofrecerles un nuevo punto de anclaje en el presente. La verdad que Marcos había desenterrado ahora era su propia verdad, y la había atado inextricablemente a ella. Había comprendido la maldición, y al hacerlo, se había convertido en su próxima víctima, en su nuevo portador. El tic-tac del reloj que Marcos había mencionado resonaba en su apartamento con una claridad que le taladraba los oídos. Era un tic-tac constante, un recordatorio de que el tiempo, lejos de curar las heridas, las había mantenido vivas, latiendo bajo la superficie de la historia. Y el olor a lirios, que Marcos asociaba con Raimundito, ahora impregnaba su hogar, dulce y sofocante, un perfume de muerte y memoria. En el sanatorio, Marcos, en su estado semivegetativo, a veces emitía un gemido ahogado, o una risa sin alegría, como si estuviera reaccionando a las visiones que Isabel ahora compartía. Era una conexión telepática, una red psíquica que los unía, a los dos custodios, al niño y a los miles de almas que formaban el coro de la maldición. Isabel era el relevo, el nuevo eslabón en la cadena de la memoria. Las noches de Madrid se volvían más frías, más cargadas. La luz de la luna, al iluminar las antiguas fachadas del Palacio de Linares, parecía revelar figuras espectrales que se movían entre las sombras. Los transeúntes, sin saberlo, caminaban sobre los cimientos de una historia que se negaba a descansar. Y en los rincones ocultos de la ciudad, en la mente de dos personas, la historia se susurraba una y otra vez hasta la eternidad. Isabel era consciente de su destino, sabía que se convertiría en un eco más, en un susurro en el gran coro de almas en pena, al igual que Mark. Su historia, su inmersión, su escritura, se convertirían en la prueba final de que las maldiciones coloniales no eran meros cuentos. Eran heridas abiertas en el tiempo, buscando constantemente un oído, una mente, un corazón para habitar. Y ella, en su búsqueda implacable de la verdad, había ofrecido el suyo. Los ecos no morirían con Marcos ni con Isabel. Seguirían buscando, esperando pacientemente a encontrar la próxima voz dispuesta a escucharlos, a entenderlos, a llevar su carga. Porque el pasado, por más enterrado que esté, nunca muere del todo. Solo espera. Y así, la rueda de la maldición, invisible, ineludible, eterna, continuaba girando. Isabel, ahora, comprendía que su viaje a los lugares de la maldición no era solo una compulsión, sino una parte fundamental del mantenimiento de ese puente. Era un acto de renovación, un ritual inconsciente para nutrir a los ecos, para permitirles una nueva manifestación en el mundo. La fortaleza del Real Felipe, el ex convento de Churubusco, el Palacio de Linares, no eran solo edificios, eran nodos en la red de la maldición, puntos de anclaje para las almas que residían en Marcos y ahora en ella. La ansiedad de emprender el viaje se mezclaba con una extraña sensación de predestinación. Isabel empezó a hacer arreglos discretamente. Le diría al doctor Torres que necesitaba unas vacaciones, un tiempo para sí misma. Él probablemente lo interpretaría como una señal de recuperación, un intento de escapar de la influencia del caso Marcos. Nunca sabría la verdad. Nunca sabría que ella no estaba huyendo, sino caminando de frente hacia el abrazo de lo que la había consumido. Sus noches se poblaban de sueños cada vez más vívidos y realistas. No eran meros sueños, sino visiones, fragmentos de las vidas de los que ahora habitaban su mente. Veía a Raimundito jugar en un patio colonial, escuchaba los cantos de los monjes en el claustro del convento, sentía el salitre y el miedo de los prisioneros en la fortaleza. El olor a lirios era tan intenso
que a veces se despertaba con la sensación de que las flores estaban en su propia habitación. El día que Isabel finalmente anunció su descanso a sus colegas, hubo una mezcla de alivio y preocupación en sus rostros. Ella, sin embargo, se sentía extrañamente tranquila, como si una parte de su alma, la que había resistido, finalmente se hubiera rendido a su destino. Había empacado solo lo esencial, pero entre sus pertenencias llevaba los cuadernos de Marcos, cuidadosamente protegidos, y los objetos, el relicario, el botón, las cartas, no eran posesiones, eran extensiones de su nuevo ser, las llaves de su nueva realidad. Mientras el avión despegaba del aeropuerto de Madrid, dejando atrás las luces parpadeantes de la ciudad y el Palacio de Linares, Isabel miró por la ventanilla. Ya no sentía tristeza, ni miedo, solo una profunda resignación y una extraña sensación de pertenencia. El pasado no estaba detrás de ella, estaba dentro. Los ecos coloniales se habían subido al avión con ella, viajando a través del tiempo y el espacio, en busca de sus antiguos hogares y de una nueva oportunidad para susurrar sus historias. El primer destino de Isabel fue Lima, la ciudad de los reyes, y el imponente fuerte del Real Felipe en el Callao. Al bajar del avión, el aire cálido y húmedo la envolvió, y con él, una oleada de nuevas sensaciones. El rumor del mar, el olor a pescado y salitre, el grito de las gaviotas, todo parecía amplificado, cargado de una memoria ancestral. Los ecos se agitaban en su interior, como si reconocieran el camino de regreso a casa. Al acercarse a la fortaleza, una estructura masiva de piedra gris que se alzaba sobre el puerto, Isabel sintió un escalofrío que no tenía que ver con la brisa marina. La energía del lugar era palpable, una densa capa de historia y sufrimiento que parecía emanar de las mismas piedras. Había leído sobre ella en los cuadernos de Marcos: la prisión, las torturas, los asedios, la sangre derramada. Ahora, todo eso no era conocimiento, era experiencia. Caminó por los pasillos oscuros y húmedos, por los calabozos donde Marcos había sentido el frío que calaba los huesos. Y ella lo sintió también, un frío que iba más allá de la temperatura ambiente, un frío que se aferraba a su alma. En uno de los túneles subterráneos, oyó claramente los lamentos, los quejidos de los prisioneros, no como un sonido externo, sino como una vibración interna, un eco en el interior de su propia mente. Las voces en quechua, que antes eran solo un murmullo en su cabeza, ahora parecían estar articulándose, contándole historias de resistencia y desesperación. El relicario en su bolsillo ardía, vibraba con una energía inusitada. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano. La plata se sentía fría y viva a la vez. En ese momento, no era solo una pieza de joyería. Era un canal directo a la memoria del lugar, un catalizador para los ecos. Cerró los ojos y a través del relicario vio imágenes fugaces: soldados con armaduras relucientes, indígenas encadenados, niños llorando, y en el centro de todo, la figura espectral de Raimundito, señalando con su mano pálida, no a ella, sino a la fortaleza misma. Aquí también, por susurraban los ecos, aquí también hay dolor que no se olvida. Isabel pasó días en la fortaleza, absorta en la experiencia, trazando mapas internos de los ecos, sintiendo las capas de historia que se habían acumulado en sus muros. Los guías turísticos la observaban con curiosidad, notando su aire ausente, su mirada fija en puntos donde nadie más veía nada, pero Isabel no los percibía. Estaba en otro tiempo, en otro espacio, completamente inmersa en la sinfonía de la maldición. Las noches en su hotel en Lima eran un torbellino de sueños y visiones. Los muros de su habitación no ofrecían refugio, las voces la seguían, las imágenes la asediaban. Los lirios florecían en su mente, trayendo consigo la tristeza de Raimundo. Ella escribía incansablemente en su diario, con una pluma que parecía tener vida propia, transcribiendo las historias que los ecos le dictaban. Su letra, al igual que la de Marcos, se volvía más pequeña, más temblorosa, casi ilegible. La experiencia en el Real Felipe la dejó exhausta, pero también, extrañamente, fortalecida. Había confirmado la verdad de Marcos, y al hacerlo,
había profundizado su propia conexión. La maldición no era una abstracción, era una realidad viviente, y ella era parte de ella. El puente que Marcos había construido ahora tenía un segundo pilar en el Nuevo Mundo, un punto de apoyo en la tierra que había sido escenario de tanta violencia colonial. Su siguiente destino fue la Ciudad de México y el ex convento de Churubusco. La transición de Lima a la bulliciosa capital mexicana fue un choque sensorial, pero para Isabel, el ruido y el tráfico eran solo una capa superficial que no podía ocultar la energía subyacente de la historia. El convento, con sus paredes de piedra antiguas y su tranquilo jardín, era un oasis en el caos de la ciudad, pero un oasis cargado de ecos. Aquí, las voces eran diferentes, menos bélicas que en la fortaleza, más concentradas en la piedad y la represión, en la fe y la desesperación. Las monjas y los sacerdotes que habían vivido y muerto entre esos muros susurraban sus plegarias, sus confesiones, sus miedos. El olor a incienso se mezclaba con el de los lirios, creando una atmósfera densa y melancólica. Isabel caminó por los claustros, por la iglesia, por las antiguas celdas, sintiendo la presencia de aquellos que habían habitado el lugar. El botón de nácar, que Marcos había encontrado, parecía reaccionar con particular intensidad. Al sostenerlo, las visiones se volvían más nítidas, escenas de penitencia, de ritos religiosos, de vidas sacrificadas en nombre de Dios y de la corona. Y entre las figuras piadosas, el rostro triste de Raimundito volvía a aparecer, suplicando, buscando algo más allá de la redención. Los ecos coloniales aquí hablaban de una opresión diferente, una que no era solo física, sino espiritual. La imposición de una nueva fe sobre culturas ancestrales, el conflicto entre lo sagrado indígena y lo impuesto europeo. Isabel sintió la angustia de los conversos forzados, la desesperación de aquellos que veían sus dioses y sus tradiciones desvanecerse ante el poder de los conquistadores. La conexión con Marcos se hizo más fuerte. Podía sentir su presencia no solo en los escritos, sino como una sombra compañera, un guía silencioso, en su viaje por los... En su mente, escuchaba la risa sin alegría de Marcos, el tic-tac de su reloj imaginario y el susurro incesante de Raimundito. La soledad de su viaje se mitigaba por la presencia de estas miles de almas que ahora eran su compañía constante. Al regresar a España, Isabel no fue la misma. Los viajes habían sellado su destino. Ya no era una terapeuta, una profesional de la salud mental. Era la portadora, la voz, el custodio. Su apartamento en Madrid, que antes era un refugio, ahora era un nuevo epicentro para los ecos. Los objetos de Marcos estaban dispersos por su escritorio, no como objetos inanimados, sino como extensiones vivientes de su nueva realidad. El doctor Torres, al verla de nuevo, quedó impactado. Isabel había envejecido años en cuestión de semanas. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, pero el brillo en ellos no era de enfermedad, sino de una comprensión profunda y terrible. Isabel, dijo el doctor Torres, con una voz llena de preocupación. ¿Qué le ha pasado? Necesita ayuda. Isabel lo miró, y por primera vez, una sonrisa triste apareció en sus labios. Ya no hay ayuda, doctor Torres, respondió. Solo, la verdad, no volvió a trabajar en el sanatorio. Sus días los pasaba escribiendo, al igual que Marcos, transcribiendo las visiones, los susurros, las historias que ahora la habitaban. Su diario personal se convirtió en un voluminoso compendio de narraciones fragmentadas, una mezcla de sus propias experiencias y las de los miles de ecos que residían en ella. Las frases se reducían a repeticiones, a un eco de voces que solo ella oía. La última entrada, escrita con una tinta casi transparente, al igual que la de Marcos, rezaba: ahora veo. No era una investigadora, era un puente. Las voces no se callan, viven en mí, y en estas palabras los ecos coloniales mueren. Solo encuentran una nueva voz. Y yo soy esa voz. Como Marcos, como Raimundito, somos la memoria. La memoria que nunca se borrará. Isabel, la terapeuta que había buscado comprender la locura de Marcos,
se convirtió ella misma en un eco, en un susurro más en el gran coro de almas en pena. Su historia, su transformación, su escritura, se convirtieron en la prueba final de que las maldiciones coloniales no eran meros cuentos, eran heridas abiertas en el tiempo, buscando constantemente un oído, una mente, un corazón para habitar. Y ella, en su búsqueda de la verdad, había ofrecido el suyo. El Palacio de Linares, el exconvento de Churubusco, la fortaleza del Real Felipe, todos ellos seguían en pie, monumentos silenciosos a los secretos que ocultaban. Pero ahora, también, a los secretos que hablaban por a través de Marcos e Isabel, los que habían osado escucharlos demasiado de cerca. Y en las noches frías de Madrid, algunos juran que aún pueden oír el leve golpeteo y un susurro infantil que, de vez en cuando, nombra a un tal Marcos o una tal Isabel. La verdad, como siempre, estaba en los ecos. Y los ecos, por su propia naturaleza, eran infinitos, buscando siempre un nuevo anfitrión, una nueva voz para mantener viva la llama de un pasado que se negaba a ser olvidado. La rueda de la maldición continuaba girando, invisible, ineludible, eterna. Marcos e Isabel ya no eran ellos mismos. Eran los custodios, los guardianes, las voces de un dolor que se negaba a desaparecer, unidos en un lamento perpetuo que trascendía el tiempo y el espacio. La historia no se había cerrado. Solo había encontrado dos nuevos narradores.